sus Biblias en San Mateo, en el capítulo 12, y van a abrirla también en San Lucas, en el capítulo 11. Y usted dice, bueno, ¿cómo la voy a abrir en los dos lugares? Bueno, así mismo como estoy haciendo yo. Mateo capítulo 12 y San Lucas 11. Así como tengo la Biblia, cojan las páginas entre medio con dos dedos, con la mano, y entonces vamos a leer en un lado y vamos a leer en el otro para comparar esto. San Mateo capítulo 12 y vamos a comenzar con el versículo 22. Y en San Lucas capítulo 11 vamos a comenzar con el versículo 14. Y vamos a leerlo rápidamente porque vamos a ver qué cosa es el dedo de Dios. Dice, Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y el mudo hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ay, ay, ay. ¿Saben lo que es esto? Esto es una blasfemia. Adjudicarle al diablo la obra que hace Dios. Estamos en Mateo capítulo 12. Y los fariseos decían, este echa los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Comparemos ahora con San Lucas capítulo 11, versículo 14. Y van a ver una historia. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, con conocimientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahora vamos a comparar con Mateo, capítulo 12. Vamos a leer los mismos versículos. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí es asolado, dado casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera, contra él mismo está dividido. ¿Cómo pues permanece su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Hasta ahí llegamos en los dos versículos. Y ahora miren lo que sigue. Vamos de vuelta a San Lucas, versículo 20, Lucas 11, 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Notaron? Lucas 11, 20. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Comparen ahora con Mateo capítulo 12 y versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En un pasaje dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, y en el otro dice, y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. ¿Qué cosa es el dedo de Dios? El Espíritu de Dios es el dedo de Dios. Al comparar ambos pasajes queda claro como la luz del día de que el dedo de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Ahora esto nos hace considerar muchos otros pasajes. Por ejemplo,
Y no voy a entrar a eso, pero es fascinante ahora volver a leer la Biblia sabiendo que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Cuando Moisés hacía las señales, su vara, y los hijos de hacían las mismas señales y milagros, ¿se acuerdan? Echó Moisés su vara y se hizo culebra. Y entonces vinieron los hechiceros de Egipto y echaron sus varas y las hicieron culebra. Por supuesto, la culebra de Moisés se comió las otras, ¿verdad? Y luego Moisés extendió su vara sobre el río y se hizo sangre. Y vinieron los hechiceros, los brujos de Egipto, y también hicieron convertir el agua en sangre. Pero llegaron a una que no pudieron. Y cuando no pudieron, ¿qué dijeron? Esto es el dedo de Dios. No se refiere a este dedo de Dios, se refiere al Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Cada vez que ustedes lean en la Biblia el de Dios, acuérdense que está hablando de ¿qué? Del Espíritu. Así que Dios le entregó a Moisés sobre el monte Sinaí 2 tablas de piedra, tablas del testimonio, escritas con el Espíritu Santo de Dios, con el dedo de Dios. Fue el Espíritu Santo el que grabó la ley de Dios sobre las tablas de piedra. Así que estaba Dios Padre sobre el monte, estaba Dios Hijo sobre el monte y estaba Dios Espíritu Santo sobre el monte. Los tres trabajando de común acuerdo. 50 días después de la salida de Egipto se promulgó la ley. El Pentecostés recuerda ese evento. Pero, ahora viene lo más tremendo. Todas las fiestas del santuario, si bien tenían un nexo con una liberación del pueblo de Israel de Egipto, se proyectan hacia una liberación mucho más grande, una liberación mucho más amplia, la liberación que traería el gran libertador. No Moisés, que fue libertador, sino el gran libertador, porque dice, este Moisés fue el que dijo, profeta os levantará Jehová de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Y ese profeta que Dios levantaría entre sus hermanos se refería ¿a quién? A Jesucristo, el gran profeta. Ahora escuchen, ese gran libertador estaba prefigurado en las fiestas del santuario. Así como la Pascua señalaba su muerte, así como los panes sin levadura señalaban su sepultura, así como las primicias señalaban su resurrección, el Pentecostés señalaba algo glorioso, algo extraordinario, el misterio de Cristo. ¿Qué representa el Pentecostés? ¿Qué prefigura? ¿Qué evento en el plan de salvación señala el Pentecostés? Bueno, la mayoría de la gente le va a responder a usted el derramamiento del Espíritu Santo. Y es cierto, pero hay más que eso. Porque recuerden que todo esto tiene que ver con el ministerio ¿de quién? De Cristo. ¿Qué pasó el día de Pentecostés que fue derramado el Espíritu Santo? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? Les hago una pregunta. ¿Cuántos días estuvo Jesús aquí en la tierra después de su resurrección? 40 días. Su resurrección fue el día de las primicias, ¿correcto? El domingo. Estuvo 40 días. ¿Qué pasó entre los 40 días y los 50 del Pentecostés?